Bien, amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su espacio Sin Fronteras, pero con límites, por Radio General de la emisora. Está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción. Carlos Colmenares está en los controles, y quien habla para ustedes, como todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos haciendo publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Nos han pedido cursos, quieren formarse con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado, con el aval de una institución de prestigio como es la Universidad Central de Venezuela a través del CEP, del Centro de Extensión Profesional. Quieren esa formación y Policreativa Consultores la construyó. Curso de negociación presencial, 15 y 16 de noviembre en Caracas. Vamos a encontrarnos para aprender a negociar más allá de la teoría, de los comentarios, de las ideas, todo lo que podamos asumir para una actividad que además hacemos, aunque no seamos conscientes de ello, a diario. Todos los días negociamos, intercambiamos, conocemos, hacemos incluso pactos y bueno, lo que tenemos que organizar es cómo sacarle el mejor provecho, cómo hacer que fluya de la mejor manera. Y en eso Policreativa Consultores los acompaña, los guía, los asesora. Ahora, ocurre algo también que ustedes pueden decirnos, bueno, muy interesante, sin embargo, no puedo hacerlo, no estoy en Caracas, no tengo disponibilidad de asistir. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No puedo formarme? Claro que sí. Policreativa Consultores también los forma. Cursos a distancia, bien sea de manera remota, a su ritmo, o puede hacerlo también con acompañamiento. Cursos en tiempo real. Te tienen las mismas condiciones. El aval del CEP de Fases, cuenta también Policreativa Consultores con los mejores profesores y con ese perfil curricular adecuado. ¿De qué puedo hacer entonces esos cursos? Porque quiero formarme con los mejores, quiero conocer, quiero adquirir esas herramientas apropiadas. Bueno, visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de nuestras redes sociales, @policreativa_consultores, Policreativa Consultores, formando, asesorando, acompañando con altos estándares de calidad. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra vuelta al mundo semanal. Atentos, como decimos siempre, tienen nuestras redes, las redes de la radio. Hemos hablado que nos acompañen a través de la nueva página web de Radio Sintonía, que es www.radiosintonía1420.com. Y salimos también por las redes sociales de la radio. Estamos también, luego, usted no pudo escuchar el programa, yo quería dar la vuelta al mundo con ustedes. ¿Qué puedo entonces hacer si no pude escuchar? Tenía algo que hacer, una entrevista de trabajo, no pude llegar a tiempo, no tenía, si estoy en Venezuela, un radio cerca, y si estoy fuera, no tenía una computadora. No se preocupe, porque en nuestra cuenta Telegram y en nuestra cuenta YouTube, son muy fáciles, además, Luis Daniel Álvarez V Radio, en el chat de la emisora lo tienen también escrito. Ustedes van a poder tener el programa completo, para que no pierda detalle de todo este andamiaje, de toda esta construcción que hemos llevado y que hemos podido tener para todos ustedes, todos los jueves. Bueno, además poniendo ustedes tareas, intercambiando, dando a conocer. Entonces por ahí nos pueden seguirnos también en la cuenta TikTok, ahí Luis Daniel Álvarez V. Ahí sí en el radio, Luis Daniel Álvarez V, porque estamos generando contenidos que sirven también para que ustedes puedan avanzar. Bueno, nos reportan si nos estamos escuchando. Sí, nos estamos escuchando bien, nos dicen por acá. Entonces, bueno, vamos a continuar y empiezan a llegar mensajes. Nos dice por acá Alba, buenos días, muchos saludos, Alba. Nos dice la señora Yolanda, buen día, ya a bordo para el viaje noticioso semanal en Sin Fronteras, pero con límites. Feliz jueves para todos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda, que siempre está pendiente del programa, es oyente consecuente de nuestro espacio, como decimos, tarjeta de embarque preferente, porque siempre está atenta a todo. Yani Laibé, la profesora Yani Lobo, buenos días, hoy con un cielo despejado en Caracas, esperando las noticias de la semana.
Bueno, profesor Ayani, el cielo ha despejado, el panorama internacional no mucho, desafortunadamente, pero eso vamos a abordarlo. Julián Barroso, buenos días. Hoy al parecer hay muchas noticias internacionales. Por fin, ¿qué va a pasar en Gaza? ¿Habrá cese el fuego? Y Julián Barroso nos escucha desde Maracaibo. Bueno, Julián, un gran abrazo a las tierras zulianas. Bueno, empecemos por allí, podemos hablar de la paz. Efectivamente, pero también hay noticias de Perú. Ahora sí, vamos a adelantar esto, ahora sí se fue Dina Boluarte del gobierno. Uno se ríe porque todo el mundo esperaba y ahora hay gente que parece sorprendida porque la presidenta del Perú definitivamente abandona el cargo. Eso se veía venir y no se había concretado por algunas razones que podemos hablar más adelante. Bueno, son los dos temas centrales, podemos hablar un poquito también de la visita del presidente Putin a Tayikistán, podemos mencionar algo de la crisis en Madagascar. Fernando nos dice qué opinamos de la situación en Ecuador, vamos a hablar de eso también, Fernando. Geraldine nos dice, hola, buenos días, desde Valencia con ustedes. Bueno, seguimos expandiendo nuestra audiencia a nivel nacional, tenemos Maracaibo, Valencia, tenemos incluso hasta alcance internacional también el día de hoy. Por aquí nos escribe el señor Eduardo, la señora Clara, que están atentos al programa, ellos están en Bogotá, el señor Eduardo y la señora Clara, un gran abrazo. La señora Liliana dice también a bordo, lista, aquí acompañando. Bueno, perfecto, un abrazo a la señora Liliana, que está también atenta siempre a nuestro programa, un abrazo para todos ellos. Bueno, empecemos por la pregunta que nos hacían, nos decía acá, nos hacía Julián desde Maracaibo, de Gaza, cese al fuego. Efectivamente, Julián, se concretó al menos en principio. Y uno tiene que ser muy prudente al abordar este tema, porque decirlo de una manera inadecuada puede llevar a algunos a pensar, bueno, miren, Eileen Bracho, además, colega internacionalista y buena amiga, saludos desde Alemania, un gusto escuchar sus análisis. Bueno, un gran abrazo para ella. Otra banderita más que ponemos, seguimos expandiendo y colocándolo. Nos acompaña para conversar de la realidad alemana, que a veces se mueve más de la cuenta, como dicen algunos. Lorena Ramones, en Perú está complicada la situación política. Bueno, Lorena está en la California Norte, bastante complicada Lorena. Alguien podría decir que no dejó de estar complicada nunca, que siempre estaba así, al menos desde los últimos 7 años tenemos que hacer. Y una frase a mí me gusta mucho, que citarla por supuesto con prudencia, porque algunos la toman textual, y no debería ser, pero una frase de conversación en la catedral del maestro Vargas Llosa, que empieza en una reunión, 2 personas que comparten una bebida y hablan de la situación peruana en la época de Odría, y uno le pregunta al otro, ¿cuándo fue que se fregó el Perú? Usó otro término, por supuesto, que yo creo que no, lo importante es la idea. ¿Cuándo fue que se fregó el Perú? Y ahí empieza entonces esa historia. Yo creo que el Perú ha estado complicado desde hace mucho tiempo, y esa complicación se ha exacerbado en los últimos años de manera además rotunda. Bueno, eso vamos a hablar, pero empecemos en Gaza. Les decía que uno tiene que ser cuidadoso y meticuloso al tratar este tema, porque cualquier comentario que alerte una realidad puede ser tildado de manera muy simplista como que uno no está de acuerdo con la paz. Al contrario, claro que está de acuerdo con la paz, lo único es que quiere una paz duradera, estable, que no sea endeble. Entonces, pareciera que ese acuerdo de paz que se firmó entre Israel y Hamás, que tiene al presidente estadounidense Donald Trump como su gran artífice, es efectivamente una buena noticia, pero parece haber dejado algunos puntos sueltos, algunos cabos sueltos por los que podría irse la paz, y podríamos entonces despertar nuevamente una situación de resquemor y angustia. Me gusta poner la metáfora de la casa. Construimos una casa y resulta que cuando estamos terminando la casa, quien es el dueño, quien compró la casa, nos dice apúrense porque quiero inaugurarla mañana. No, pero no está previsto, hay que hacerla bien, hay detallitos. No, tengo que inaugurarla. Si usted es responsable, le dice así no entrego la casa. Pero a lo mejor usted quiere entregar la casa, esa persona quiere tener la casa e invitar a sus amigos a tenerla, y resulta que la casa tiene una ventana que no cierra bien, la puerta no está lo suficientemente fija, el techo tiene un hueco por donde puede filtrarse el agua y por ahí se le puede ir la casa. Yo siento que la paz que se firmó entre Israel y Hamás es una paz que no se hizo lo suficientemente sólida para poder durar en el tiempo. Esa es la angustia que yo empiezo a notar con todo esto. Claro que hay que querer la paz,
no saben la alegría, sintiéndolo uno, gracias a Dios no estando en esa situación. Imagínense si uno estuviese directamente, si fuese un familiar de uno, pero observar los rostros de alegría, de alegría y a la vez cierta desolación cuando recibían a los secuestrados, a los que eran rehenes de Hamás, los que fueron sacados de su tierra el 7 de octubre de 2023 y regresaban a sus casas. Yo leía un relato horrible, habría que calificarlo, horroroso, de un señor que recibe a uno de sus hijos y a los otros dos los mataron. Entonces, la contradicción que puede haber en los sentimientos de ese señor. Entonces, claro que tiene que haber alegría. Y veíamos también unas imágenes de personas que estaban detenidas por Israel y que en el marco del acuerdo fueron devueltas a Palestina. Estas personas, si estaban condenadas o estaban acusadas por terrorismo y efectivamente habían incurrido en acciones de este tipo, no vuelvan a hacerlo. Ese es el ideal. Entonces, esa paz genera tranquilidad, genera alegría más bien. Sin embargo, faltan cosas. Aquí no se ha aclarado algo que para mí es el aspecto de fondo, y lo dijo el rey de Jordania, lo dijo Abdalá II hace unos días en una entrevista, que mientras no haya un reconocimiento, un Estado palestino, no habrá la posibilidad cierta de una paz. Que muy hermoso el acuerdo, con Israel pone de su parte, en Palestina ponen de su parte, pero falta el elemento sustancial. Usted tiene la fiesta, tiene los globos, tiene la torta, tiene lo que van a tomar, tiene las personas que van a animar la actividad, pero no tiene sede. Entonces se le olvidó ese mínimo detalle. Todo listo para la fiesta, pero no tiene dónde hacerlo. Entonces eso no está aclarado, porque si no hay, como decía el rey jordano, un reconocimiento a Palestina, en el marco además del derecho internacional, sustentado en la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947, entonces es un piso sumamente endeble. Usted dirá, bueno, pero cambian algo en la realidad. ¿Dejará Hamás o dejarán los grupos que irrumpen en el terrorismo de actuar en Palestina o en la zona porque les reconozca un Estado? A lo mejor no lo hacen, porque su naturaleza es actuar con dureza y de esa forma atropellando. Sin embargo, usted le quitaría una de las banderas a ese grupo. Ya no sería por una supuesta o por un supuesto reconocimiento del Estado por lo que ellos luchan. Lucharían por otras cosas que no entrarían en el marco lógico de la acción que se lleva. Usted le quita la alfombra discursiva a esos sectores, además de poder tener una Palestina sólida que tendría que fortalecerse internamente, llamar a una estructura distinta del poder. No habrá que decir entre Hamás y la anquilosada estructura que rodea a Mahmoud Abbas, sino que habrá otros actores que puedan surgir y serán unos actores lo suficientemente fuertes para negociar con la comunidad internacional temas de seguridad, temas de seguimiento, cooperación con el mismo Israel inclusive. Entonces eso yo lo veo como necesario, y lo ve también el rey jordano como un aspecto, y eso no se discute allí. Vimos de otra parte, bueno, hay un aspecto adicional que yo creo que es importante y que tenemos que recordar antes de decir lo otro que vimos. Es otro factor, otro asunto que está, bueno, nos llegan mensajes. Chinea nos dice, buenos días, ¿cuánto durará la tregua? ¿Qué va a pasar con Palestina? Esa es la gran incógnita, Chinea, ¿cuánto durará esta paz? Winston dice, ¿qué sorpresa tendremos en la geopolítica? Bueno, todos los días sale algo nuevo, Winston, si no nos aburrimos, como dice alguien. Sin embargo, pareciera que la realidad a veces abusa de lo dinámica que es. Demasiado complejo todo el panorama. Luzmari dice, buenos días, saludos desde Maturín. Atenta a las noticias de esta semana. Bueno, Luzmari, un gran abrazo, nos estamos escuchando de oriente a occidente y en distintas partes del mundo. Esa es la idea, que podamos estar e intercambiar entre todos. Bueno, más mensajes por aquí. Nos dice la señora Patricia con un gran abrazo, que le gustó el ejemplo de la fiesta y la casa. Bueno, señora Patricia, abrazos para usted, para la señora Alicia, que nos escuchan. Sí, es la idea, que podamos poner estos ejemplos para ver cómo esos temas, y es la naturaleza del programa, cómo esos temas que parecen rígidos, duros, muy marcados, los podemos ver de manera simple y cotidiana para que nos hagamos una idea. Más allá de lo superficial, tengamos parámetros para poder analizar. Entonces les decía antes de ver algo que me generó ruido, u otra cosa que me hizo bastante
Ruido, que es el tema humano. ¿Qué queda por detrás? Por detrás hay personas que quieren vivir en Israel con tranquilidad, que quieren tomar un autobús sin la zozobra de que alguien pueda agredirlos, que quieren ir a un café sin el temor de que coloquen un carro bomba, que quieren ir a un concierto de música electrónica como en el que estaban el 7 de octubre sin que vengan unos mercenarios y unos criminales, unos ampones a agredirlos, a secuestrarlos, a vejarlos, a asesinarlos. Quieren vivir en paz. Y del otro lado también quieren vivir en paz. Hamas es una minoría violenta, pero minoría al fin. Los grupos que operan allí de manera delincuencial son menos, son minúsculos frente a la inmensa mayoría de personas en Palestina que lo que quieren es tener la posibilidad de trabajar, de surgir, de tener expectativas de vida, de no tener que vivir además de refugio en refugio como vivieron una época en Jordania, y viven todavía algunos, o no tener que estar dependiendo de la ayuda de Egipto, o no tener que estar a merced de una comunidad internacional que de vez en cuando se acuerda del caso palestino, porque todo es por moda. Ya hoy no es Ucrania con Rusia, hoy es Palestina. Mañana quién sabe cuál será el tema que podemos abordar, y lo demás pasa, ¿no? Volviendo a poner la metáfora de la fiesta que decía la señora Patricia, ahí va otra fiesta, la de Joan Manuel Serrat, se acaba la fiesta y hablamos de otra cosa, como dice el gran Catalán, el Catalán Universal en su canción. Se acabó la fiesta. Entonces aquí ocurre lo mismo. ¿Dónde queda la gente? ¿Qué pasa con la ayuda humanitaria? La gente que en Gaza necesita insumos para reconstruir sus viviendas, necesita medicinas, necesita agua, necesita comida. ¿Están atendiendo a esa gente o nos hemos quedado con el discurso de Trump, con los pronunciamientos internacionales, con los buenos anhelos, con los deseos hermosos? ¿Y dónde queda la gente detrás de todo esto? Esa es la gran reflexión que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿qué vimos por detrás que nos inquietó? El discurso del presidente Trump ante la Knesset, ante el Parlamento israelí. ¿En qué sentido creó ruido? Bueno, que convirtió Trump eso lamentablemente en un espectáculo personal. Entonces, fíjense, y lo decíamos el otro día en un video en el TikTok de Policreativa Consultores, que allí había una posición, había una postura, había una acción donde no siempre se comunica de forma eficaz. Y el ejemplo era Donald Trump. Donald Trump podía ir construyendo una idea de que había logrado pacificar a Israel y Hamas. Ustedes saben, yo, y lo conozco, pero además tenemos la confianza que nos escuchamos todos los jueves en esta vuelta al mundo semanal. Soy muy crítico del presidente Trump en gran medida y condeno la actuación que tiene Trump respecto al tema migratorio, el trato que le dan a los migrantes, la imagen del senador por California esposado por ir a una audiencia sobre temas migratorios. Eso a mí me espanta, mandar a la Guardia Nacional, mandar a los Marines a ciudades estadounidenses, despreciar como desprecia a ciertos representantes demócratas, a gobernadores demócratas. Eso angustia. Sin embargo, hay que reconocer que sea por faramallero, porque le gusta el escándalo, porque quiere ser centro de atención, porque está buscando un negocio, a lo mejor Trump logró que se sentaran Israel y Hamas. Eso es una gran ventaja. Entonces, lejos de pasar con ese argumento, observamos a un presidente Trump que va a la Asamblea de Israel, a la Knesset, al Parlamento. Entonces, lo primero es que se presenta una escaramuza con 2 diputados israelíes. La gente dice 2 diputados palestinos. No, ningún 2 diputados palestinos. Ahí no hay diputados palestinos, ahí hay diputados de Israel, árabes israelíes, que es una población que además ha ido creciendo numéricamente. Y es un análisis sociodemográfico que habría que hacer sobre ese aspecto. ¿Cómo crece la población musulmana en Israel? Y los árabes musulmanes tienen representantes al Parlamento. Y ahí 2 representantes sacaron unas pancartas, gritaron algunas consignas, yo ni siquiera diría contra Trump, a favor del reconocimiento a Palestina, y la seguridad de la Knesset los retiró del lugar de una forma además brusca, violenta. Y ahí viene, ustedes dirán, bueno, para evitar el problema, por medidas de seguridad, pero ahí vino el primer error comunicacional, error a nuestro juicio del señor Trump, decir qué eficiencia. O sea, a él le gustó eso que vio. O sea, se sentía Trump a lo mejor como si estuviese en la Casa Blanca, o como si estuviese en su propiedad particular, pero en la Casa Blanca debería guardar las formas, como si estuviese en su casa y tratar a la gente como trata a los empleados de las empresas
que ha manejado a lo largo de la vida, como aquel programa de televisión donde él buscaba un gerente y los sacaba, los botaba, los excluía del programa, además gritándole. Bueno, así parecía que había sacado a estos diputados. Pero hubo otra mucho más grave, y es el presidente Trump hablándole al presidente de Israel. Acuérdense que en Israel hay un presidente, el poder fuerte, el poder de gobierno lo tiene el primer ministro. El presidente es una figura de consenso nacional. Hace las veces, por ejemplo, del rey en España, del rey en el Reino Unido, del rey en los países escandinavos. Esa figura de consenso nacional, pero el poder cierto lo tiene el primer ministro, en este caso Bibi Netanyahu. Entonces le ha pedido Donald Trump al presidente Herzog de Israel. Dijo, él es una gran persona, me gusta. Ahora todo el mundo, apenas ve a la gente, le cae bien. Mejor si ustedes van por ahí y los ve, dirá, él es un gran tipo, porque es la expresión que él tiende a usar. Lo mismo dijo de Lula, pues que había hablado pestes del presidente de Brasil. Entonces dijo, él es un gran tipo, es un gran presidente, no lo conocía, pero me gusta la actitud que tiene y que lleva adelante. Y yo le quiero pedir algo, indulte al primer ministro Netanyahu, tiene que indultarlo, porque él es un hombre que ha hecho mucho por su país. Entonces, bueno, pero ese comentario no tiene ningún tipo de sentido. Ahí vino algo todavía más delicado. Los diputados del gobierno levantándose, empezando por el líder de la coalición de gobierno en la Knesset, y dijo, porque ya vamos a leer un comentario que nos llega, por la coalición del gobierno levantándose a aplaudir el representante del legislativo israelí, aplaudiendo lo que había ocurrido. Y el presidente, muy incómodo, no sabía si levantarse, si no levantarse, movía las manos, no podía aplaudir, pero tampoco sabía si debía dejar de aplaudir. Un momento patético, porque lleva a una realidad totalmente absurda. El presidente de un país va al Congreso de otro a pedir que indulten a un primer ministro que tiene una situación jurídica sumamente delicada. Entonces, lamentablemente, nos hemos quedado con esa imagen. Un Donald Trump muy torpe comunicacionalmente, que ha podido avanzar en torno a la idea de fomentar la paz, y que termina entonces llamando en otro país a intervenir, como si fuese Israel su patio trasero. Ese es el comentario. Cuando les decía, hijo, que les íbamos a leer un mensaje de Winston que nos dice, ¿con quién está casada la hija de Trump? Bueno, Trump tiene varios hijos, pero probablemente Winston se refiera al esposo de Ivanka Trump. Más a Ivanka Trump la tienen como una probable sucesora en algún momento, y el esposo es Jared Kushner. Jared Kushner es un hombre de mucho poder económico, casado desde el 2009 con Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense, y quien plantean es el enviado directo y el artífice de todo este acercamiento que se está dando, no solo en esta administración, sino en la gestión anterior de Trump, entre el gobierno estadounidense, o entre Donald Trump concretamente, e Israel. Jared Kushner, Winston, es el esposo de la hija mayor de Donald Trump, de Ivanka Trump. Bueno, mensaje también de Romina. Buenos días, ¿qué opinas de la situación política en Francia? Podemos hablar un poquito de eso ahorita, Romina. Y Useche nos llevando allí en cada uno de esos países, en estos momentos a distintos grados, por cierto. Uno no puede comparar lo que pasa en Madagascar con lo que pasa en España, e incluso con lo que pasa en Francia. Sin embargo, sí se ve un quiebre que lleva a una reflexión. Entonces, cerremos por lo pronto el tema Gaza, de ver hasta dónde va a llegar esta paz. Se firmó, se concretó al menos, hoy hay tranquilidad, pero nos decía una persona que está en Israel, dice Useche, esto es un batido geopolítico, pero espeso, Useche, espeso este batido geopolítico, no haya uno por dónde entrar muchas veces a entenderlo, denso. Entonces les decía que consultábamos a una fuente en Israel, le preguntábamos qué opinaba de toda esta situación, y dice que hay un gran temor porque sienten que no hay sinceridad por parte de Hamás, y que en el peor de los casos no hay unidad interna en Hamás. A lo mejor un sector reconoce el acuerdo y otro no. Y hay mucha gente que está regresando, que está saliendo de las prisiones en Israel y van a Gaza en el marco del acuerdo de paz. Y eso ha dejado una idea,
ha planteado un escenario muy delicado porque esa gente, me decía esta persona, puede armarse nuevamente y seguir incurriendo porque ellos tienen por naturaleza una lucha que llevan adelante. Otro aspecto, cuidado con algo. Como ya dijimos, reconocer al Estado palestino lleva a que ganemos mucho en términos internacionales y en términos de paz. Pero hay algo más, y les hago una pregunta. Están activos hoy en nuestro chat. Les hago una pregunta, un comentario. ¿Por qué no hay una amenaza real a la estabilidad en Noruega? ¿Por qué no la hay en Suecia? ¿Por qué no existe una amenaza de este tipo en Finlandia? Evidentemente hay quiebres del sistema y hay angustias. En Finlandia en un momento llegó a ser muy fuerte un movimiento llamado los verdaderos fineses, los verdaderos finlandeses, que es un movimiento que consideraba a España, Italia, Portugal como países del tercer mundo, que decía que había que romper con la integración europea. Ahí hay una postura política, pero no hay una amenaza real de estos grupos contra la estructura del Estado, como puede haberla en el Medio Oriente, como puede haberla en África, como puede haberla en América Latina, como puede existir en el Caribe. Entonces, ¿por qué? Porque las brechas internas no son tan amplias como son en el resto de las regiones. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que no es firmar un acuerdo de paz, tomarnos la foto, los mejores deseos y hasta luego, sino es trabajar el desarrollo, disminuir las inequidades, darle oportunidad a las sociedades para que puedan avanzar. Esa es la propuesta que hay que tener. Entonces, no solo es reconocer a Palestina, es conjuntamente con Israel, porque Israel tiene que jugar un rol sustancial acá, más allá de Netanyahu, más allá de Smotrich, más allá de Ben Gvir. Estos dos últimos son de partidos que sostienen a Netanyahu y son gente sumamente extremista en sus posturas pro-israelíes, no creen que haya posibilidades de reconocer a Palestina, y eso lamentablemente entrampa a Netanyahu, que aunque es un político muy hábil, termina a merced de estos grupos que lo sostienen. Entonces, más allá de ellos, tiene que buscarse una cooperación donde los palestinos puedan tener oportunidades, sin que llegue ningún grupo con discurso de encantador de feria y de mago de circo, a venderles la idea de que tienen que ir a una lucha violenta para alcanzar la estabilidad, ¿no? Que puedan hacerlo a través de las herramientas que tienen allí. Y eso, lamentablemente, no se vislumbra en el horizonte. Creo que tenemos tarea y tiene tarea la comunidad internacional de hacer seguimiento a todo esto. Bueno, podríamos entonces en esta vuelta al mundo semanal, nos hemos quedado por allí en el espacio aéreo del Medio Oriente examinando todo, vamos a identificar a la emisora, podemos regresar luego escuchando Surfing USA, viéndole más, porque todo esto hay que surfearlo en este batido geopolítico, como lo bautizó Useche, y regresamos para tocar otros temas que están también en el tintero, evidentemente Perú, hablar de Francia, de España, de Madagascar, de la visita del presidente Putin a Tayikistán, y bueno, los temas que vayan surgiendo en el escenario. Ya venimos. Estás en sintonía de Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Surfing USA con los Beach Boys. Tienen que surfear bastante acá en toda esta realidad. Bueno, vamos a continuar. Hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Opciones de formación, los cursos con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y adaptado a sus necesidades y con el aval del CEP de Fases de la UCB. ¿Dónde los consigue? En Policreativa Consultores. Visite nuestra página web, siga nuestras redes sociales y considere algo. Cuando culmine el curso, o los cursos, porque hay el gran dilema, la gran pregunta es ¿cuál de los cursos hago primero? Bueno, el que quiera, porque todos tienen la misma característica. Y hay algo fundamental. Cuando termine el curso que decida hacer, o los cursos, usted tendrá al final dos cosas fundamentales. La primera, las herramientas apropiadas para entender la realidad, para avanzar y para desempeñarse de la mejor forma. Y la segunda, un certificado que avala la Universidad Central de Venezuela, la UCB de Venezuela, a través del CEP de Fases. Policreativa Consultores. Visiten nuestra página web, síganos en las redes sociales, pregunten a través de la mensajería y el equipo de Policreativa Consultores los acompaña, los guía y los forma. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a continuar, invitarlos, como hemos dicho, a que sigan las distintas redes que tenemos. Por allí podemos además comunicarnos
tenemos en el Telegram, quedan los programas, en el YouTube, ambos personales, @Luis Daniel Álvarez de Radio, en el chat de la emisora lo tienen, ahí están las cuentas, está mi TikTok también, Luis Daniel Álvarez D, está el TikTok de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores, donde también tenemos material y muchas veces ese material da pie para que ustedes puedan sugerir temas, como ha ocurrido hoy, que a través de algunos, o a raíz más bien de algunos videos de allí, nos pidieron que desarrolláramos algunas ideas en el programa. Bueno, vamos a continuar. Me dice el señor Antonio Domínguez, qué fácil se dice, pero qué difícil es conseguir la paz duradera en Israel y cualquier lugar del mundo. Así es, suena muy difícil, es fuerte, pero hay que buscarlo, hay que avanzar en ello y soñar que debemos tener un mejor lugar para vivir. Así que tiene razón el señor Antonio Domínguez, qué fácil, pero qué difícil es hacerlo, y es el gran reto, señor Domínguez, continuar y avanzar buscando esa paz, que aunque difícil, es fundamental para que podamos continuar. Gilberto nos dice, hola Luis Daniel, pendiente de tus análisis. Un abrazo, Gilberto, muchas gracias. Y Geraldine nos dice algo por acá, me da para un comentario muy breve. Dice, Luis, ¿qué puedes decir sobre la misteriosa mujer de Torenza y lo que piensa el presidente Nayib de ella? Hay una polémica que incluso obliga o ha obligado a aclarar esto. ¿Cuál es la situación? Se presentó, según dicen algunos portales y algunos medios, una persona a migración en el aeropuerto John F. Kennedy en los Estados Unidos. Llegó esta persona al aeropuerto Kennedy en Nueva York y cuando presentó el pasaporte, le pidieron para poder entrar a los Estados Unidos, la señora, que aparentemente venía desde Tokio, presentó un pasaporte de un país llamado Torenza. Ese país no existe, nadie sabe a qué se refiere. Entonces, por ahí empezó que era una mujer que viajaba en el tiempo, que después entonces había desaparecido, luego dijeron que apareció alguien muerto, entonces que esa era la mujer, porque algo escondía, que ella había estado en Japón, en España, en Brasil, entonces va por el mundo hablando, y que incluso el presidente Bukele, en una de sus alocuciones, había dicho que él quería verle el rostro a esa mujer que viajaba en el tiempo. Bueno, han aclarado que todo eso no es más que una campaña de la inteligencia artificial. No existe Torenza, esa mujer no existe, no ocurrió ese episodio en el aeropuerto Kennedy y Nayib Bukele no se refirió tampoco a esa señora. Entonces, bueno, el comentario que nos hace por acá Geraldine, porque efectivamente tenemos que estar muy pendientes de lo que nos llega para tratar de no caer en la desinformación y en los bulos. Y en esta era de posverdad, de posmodernidad, de inteligencia artificial, bueno, hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil manipular. Me dice Gilberto, creo que vamos a viajar en el tiempo. Bueno, Gilberto, seguiremos viajando en el tiempo, pero con los libros de historia. Todavía no hay pasaportes, ni siquiera los de Torenza, lo decimos por supuesto metafóricamente o irónicamente, para poder viajar en el tiempo. Así que, bueno, tranquilos con eso, que Torenza no es país, y ese episodio, según indican quienes verifican las noticias, no ocurrió. Así que bueno, pero válido el comentario porque tenemos que hacer eso, corroborar la información. Bueno, otras noticias. Vamos a dejar el caso peruano para el final. Amerita también una discusión un poquito más larga. Sigue la situación polémica en Ecuador. Ecuador tratan de alguna manera de llegar a un entendimiento. Las Naciones Unidas habla de la preocupación por la represión a las protestas que se están dando. El tema de la seguridad parece haber exacerbado al gobierno del presidente Noboa. A lo mejor está entendiendo ahora lo que es gobernar una administración completa. Él había llegado al poder en primer término para culminar el mandato del presidente Lasso, y la situación ahora que le toca a él su gobierno completo y que ya está incluso hablando hasta de probables reelecciones, de reformas constitucionales, parece que no es tan sencilla. Hay protestas, hay paralizaciones, se han levantado ya porque ha habido negociación. Piden los manifestantes, sobre todo del sector indígena, que se sancione a los responsables de la muerte de 2 manifestantes, que haya además revisión de las causas judiciales contra líderes comunitarios, que se haga una negociación. Bueno, toda negociación es fundamental y es necesaria siempre que sea seria y se haga con seguimiento. Aquí hay que ver cuál es la voluntad de las partes. Fíjense, a la negociación no fueron convocados dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE.
fue quien llamó al paro. Entonces, a quien llama al paro no lo convocan. Yo le temo a algo en todo esto, y es la actitud de soberbia con la que maneja muchas veces el presidente Noboa la situación. Y Ecuador es un polvorín, es un país que había logrado ascender y sin embargo cae ahorita por una pendiente de violencia, de una situación social bastante fuerte. Todo eso hay que verlo con cuidado. Sandra nos dice, hay momentos que no sabe qué noticia es verdadera y cuál no. Y Yanilaibe dice, sería bueno hablar y reflexionar sobre la inteligencia artificial y sus efectos en las noticias. Eso podría dar para un programa completo. Hay que tener cuidado con todo ello. Hay que saber dónde nos estamos moviendo, la tecnología, cómo puede ayudarnos y cómo puede además perjudicarnos. Yo he citado varias veces autores que han trabajado el tema, Yuval Noah Harari, Adela Cortina, Yolanda Vanegas, que han trabajado la visión de la responsabilidad civil, jurídica, filosófica, cultural sobre los avances tecnológicos. Claro que nos ayuda la tecnología, pero nos ayuda si lo usamos bien. Si no, nos perjudica y nos pone a hablar de temas que no están en realidad ocurriendo y nos desvían de los verdaderos asuntos complejos que ocurren. Entonces eso puede darnos para un programa completo, inteligencia artificial. Más creo que vale la pena hacerlo porque todo esto está en boga. Nos dice Sandra, la tecnología es buena, pero debe haber responsabilidad. Totalmente, Sandra, esa es la idea. Tiene que afincarse en eso, tiene que haber un fundamento sólido para evitar que se genere ruido y que la tecnología sirva para aspectos oscuros. O sea, el Internet es una maravilla, ahí encontramos absolutamente todo, pero hay que verlo con responsabilidad. También sirve para un mercado negro, un mercado oscuro que es totalmente condenable, reprochable y que tiene además que ser limitado y tiene que sancionarse al que incurra en él. Internet sirve para que usted pueda formalizar y fortalecer a través de las redes relaciones comerciales, pero también puede comercializar ciertas cosas que no debe haber. Entonces ese es el mejor ejemplo, que tienen que existir controles y tiene que haber una conciencia ciudadana que haga que aprovechemos el mejor uso que pueda tener la tecnología. Entonces, bueno, hablábamos de Ecuador. En Ecuador esa situación sigue siendo complicada, peligrosa también la crisis que se está viviendo en Madagascar. Madagascar, la gente dice, Madagascar, eso no era una película infantil. Sí, una película infantil, la gente se acuerda de Madagascar por el lemur que vive ahí, y se acuerdan de Madagascar porque los nombres son complicadísimos y las palabras son bastante largas, pero Madagascar es noticia ahorita por una crisis interna. Una crisis provocada, por cierto, fíjense cómo se unen los temas. Provocada por el gobierno, hay que decirlo. Sin embargo, transmitida o masificada la forma de protestar a través de las redes, en lo que llaman la acción de la generación Z, que ya había actuado en Nepal, sí, incluso había actuado usando el Facebook, y en esta, una de las redes, y aquí más bien recurren a otras redes sociales para llamar a protestas en Madagascar, protestas que empiezan por temas de agua, de energía eléctrica, y que piden al final la salida del gobierno del presidente Rajoelina. El domingo 12 de octubre, una unidad fuerte, leal a Rajoelina, el presidente Andry Rajoelina, desconoció al presidente y se puso al lado de los manifestantes. El presidente denunció un golpe de Estado y desapareció, se fue. No se sabía en qué lugar estaba, algunos decían que estaba en la embajada francesa, e incluso que Francia hacía lo necesario para otorgarle asilo y retirarlo del país. Luego se habló de que estaba en la isla de Reunión, que había salido en un avión francés a Reunión y de allí podría viajar a París, o podría viajar a Francia o algún otro lugar que tuviese a bien tener, para no quedarse en la isla de Reunión, isla francesa. Entonces ha salido Rajoelina diciendo que él no tiene ninguna culpa de lo que está pasando, que él es el presidente, que anula al Congreso. Sin embargo, el Congreso lo destituyó al mismo tiempo y ha tomado el poder el bando militar, que creo que es la gran conclusión que observamos en todo esto. Los militares se aprovechan de la coyuntura y asumen entonces el poder en Madagascar, mientras Francia, que aparece en todo esto como un convidado de piedra o un actor que uno no sabe cuál es el juego y la estrategia que tiene allí, simplemente llama a la calma y a la cautela,
que no se exacerben los ánimos y que todo marche de la mejor manera. No está ocurriendo así en Madagascar, donde siguen las protestas, pese a que formalmente Rajoelina ya no es presidente, el polémico líder malgache, y ahora hay un gobierno en manos de los sectores militares, que quién sabe cuándo entreguen el poder, si es que lo entregan, o a quién dejen allí en el bando. Madagascar es un país con una situación interna precaria de materia económica, con una población fundamentalmente joven que no tiene mayores expectativas de crecimiento ni de vida. Así que polémica la situación de este país africano. ¿De dónde queda ese país africano? Abajo, al sur de África, frente a Sudáfrica hay una isla muy grande. Esa isla es Madagascar. Por cierto, a Madagascar hubo un plan para mandar a los judíos en plena época del nazismo, cuando el nazismo decía que había que sacar a los judíos de Europa. Pero bueno, ¿por qué no los mandamos a Uganda o los mandamos a Madagascar? No, a Madagascar ni a Uganda tenían que mandarlo porque no tenían nada que ver ni con Madagascar ni con Uganda. Pero bueno, me refiero para que se ubiquen un poco en el mapa y en la historia de dónde queda Madagascar. Bueno, breve comentario también hay que hacer de la visita del presidente Vladimir Putin a Tayikistán. Viajó el presidente Putin, aunque la Corte Penal Internacional le había dicho al gobierno tayiko, apenas el señor Putin pise territorio de Tayikistán, tiene que ser detenido porque la Corte Penal Internacional lo tiene solicitado y porque ustedes, Tayikistán, son firmantes, forman parte, suscribieron el Tratado de Constitución de la Corte. Sin embargo, eso no ocurrió. Vimos a Vladimir Putin como si estuviese de visita en una casa de campo. Nos referimos que se movía a sus anchas como si nada estuviese pasando, no hubiese amenaza real. Lo recibió el presidente tayiko, firmaron acuerdos en materia de integración, de defensa militar y además hubo una reunión que fortaleció los vínculos entre Rusia y el resto de los llamados istanes, las exrepúblicas soviéticas, de la cual forma parte también Tayikistán, respecto a ese acompañamiento ruso. Y ya que hablamos de Rusia, comentario que surgió ayer, la visita de Ahmed al-Shara, el líder sirio, a Moscú. Viajó el líder sirio a Moscú en esta campaña que tiene de mostrarse ahora como un estadista de traje y corbata, como un hombre capaz de encontrarse con los distintos actores de la dinámica internacional. ¿A qué viajó? A conversar de las bases militares rusas en Siria y a hablar de que Rusia tiene que dejar de brindar protección a Bashar al-Assad y a su entorno. Recuerden que al-Assad, al salir del poder, marchó a Rusia, donde vive en Moscú. Algunos dicen que tranquilamente, dedicado al recuerdo de haber gobernado Siria, o lo que alguna vez fue Siria, quedó sumida en la guerra civil. Entonces fue Ahmed al-Shara. Lo grave de esto, más que lo grave, lo curioso, la forma en que Putin lo recibe, bienvenido presidente, y la cordialidad que había. Conociendo a Putin, si yo fuese al-Assad o fuese un asesor de Assad, le recomendaría que se fuera, a lo mejor lo terminan entregando por razones prácticas. Eso queda allí. Bueno, estamos prácticamente al final ya de nuestra vuelta al mundo semanal, pero no queremos irnos sin hablar de Perú. Terminó el gobierno de la presidenta Boluarte. Salió Dina Boluarte del poder la semana pasada. El día jueves, el Congreso peruano recibió unas nuevas solicitudes de la vacancia y le pidió a la presidenta que acudiese en la noche del jueves a defenderse de las imputaciones que le hacían. La presidenta, a través de su abogado, dijo que eso era un proceso inconstitucional. Manejamos información de que trató el entorno presidencial de buscar cercanía con algunos miembros del Congreso, pero la suerte de Dina Boluarte, la polémica mandataria a la que no quería el sector de Pedro Castillo, que la consideraba una traidora por haber asumido el poder, y no la quería tampoco la oposición a Castillo, porque la consideraba una persona recién llegada a las lides de la política, terminaron quitándole el respaldo. Una señora que pasó la gestión justificando su proceder, minimizando la violencia política que se vivió y defendiéndose de casos cada uno más escandaloso que el otro, como el famoso episodio de los relojes de lujo, que parece cautivaban a la señora Boluarte, que le gustaba mucho coleccionar relojes y eso permitía ciertos negocios a personeros. Entonces terminó
el Congreso sacando a Dina Boluarte, que ni siquiera pudo despedirse, le interrumpieron el mensaje que estaba dando, y juramentó como presidente interino a José Gerí. Yo acabo de revisar y efectivamente José Gerí sigue siendo presidente de Perú, se mantiene en el cargo, porque en Perú cambian de presidente como puede cambiar cualquier persona de camisa, de forma acelerada, y llega Gerí en su condición de presidente del Congreso. Ahora, nadie conocía a José Gerí, dicen que era presidente del Congreso porque era una pieza que no tenía ningún tipo de incidencia y no pensaba nunca que esta situación pudiese llegar. Además muy limitado esa manera de actuar, porque en un país como Perú es posible que el presidente del Congreso llegue, creo que la evidencia lo demuestra. Y Gerí, además muy escandaloso en su proceder, con un problema con sus redes sociales. Por ahí sale un personaje bailando, ese no es Gerí, es un doble que él tiene, pero sí se le ha visto en fiestas, también en una actitud sumamente alegre y con unos mensajes altisonantes en redes sociales que no podemos leer por razones del horario en el que estamos. Se podrán imaginar el tono y el tenor de los mensajes del señor Gerí. Y Gerí tuvo que formar gobierno, logró hacerlo. Gerí, por cierto, era diputado porque le anularon la elección a Martín Vizcarra, al expresidente, si no, no hubiese llegado, pero como decía Alfredo Maneiro, la historia es de los hechos que ocurren y no de lo que pudo haber ocurrido. Llegó a diputado, después llegó a presidente del Congreso y hoy es el presidente del Perú, le costó mucho formar gabinete, finalmente pudo hacerlo. Pues aquí el gran problema es retratarse con la actual realidad política peruana y fue lo que implicó la salida de Boluarte. ¿Por qué no salió Boluarte antes del poder? Porque no interesaba, pero ahora mantener a Boluarte en el cargo es retratarse con una gestión oscura a meses del proceso electoral. Entonces nadie le aceptaba tampoco a Gerí gobierno, terminó a duras penas formando un gabinete que tiene por cierto a Hugo de Sela, que es un diplomático bastante serio y reconocido como ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, la tarea que tenemos es ver si la semana que viene sigue siendo Gerí el presidente peruano, a ver qué termina ocurriendo. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que Sin Fronteras, pero con límites, llegó a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Fórmense, que los asesoren, que los guíen y que les den las herramientas adecuadas para triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos entonces después de esta vuelta al mundo semanal de la mañana de hoy, una vuelta al mundo semanal movida, concurrida y con ustedes muy activos a través de la mensajería del emisor y de las otras plataformas. Nos vamos recordando que en la dirección general del emisor está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares, atento siempre a las canciones en los controles, y quien habló para ustedes, el inmenso gusto de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, yo creo que en Perú no hay una nube gris, hay una nube negra, pero en todo caso un vals muy hermoso, nube gris. Vamos a escuchar ese vals peruano y hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.